Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de secretos de la humanidad, secretos de la historia, y con un listado ranking o como quieran llamarle de las asesinas en serie más famosas de la historia. Ya hemos hecho algunos vídeos dedicados al crimen y hoy pues hacemos este listado y a ver qué les parece. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. La primera sería Joan de Dennehy, una psicópata que mató a 3 hombres y fue sentenciada a cadena perpetua, conmocionando a la opinión pública británica. La británica Joanna Dennehy, de 32 años, fue sentenciada a cadena perpetua tras ser declarada culpable del asesinato en 2013 de su casero Kevin Lee, de 48 años, y de sus compañeros de piso Lukasz Slavoszewski, de 31, y John Chapman, de 56, a los que apuñaló a sangre fría. Todo eso yo sumado a otras 2 tentativas de asesinato más. La asesina apuñaló al azar a otros 2 varones que paseaban a sus perros mientras la policía estaba inmersa en su búsqueda a nivel nacional. Dennehy, a la que le fue diagnosticada psicopatía durante el proceso, admitió haber matado a estas 3 personas sin ningún tipo de arrepentimiento. Además, llegó a confesar a uno de los psiquiatras que la trataba que disfrutaba con el asesinato, que tenía pensado haber matado a 9 hombres en total y que todo esto venía impulsado por una lujuria sádica de sangre. El Tribunal Penal de Old Bailey en Londres calificó a Dennehy como mentirosa compulsiva, además de calculadora, manipuladora, maliciosa y cruel. La siguiente sería Jean Weber, la estranguladora que mató al menos a 10 niños en París. La infanticida francesa Jean Weber estranguló al menos a 10 niños, entre ellos 2 de los suyos. Con cada muerte, por una razón u otra, consiguió esquivar a la justicia antes de ser declarada culpable de asesinato y declarada demente en 1908. Los primeros fueron 2 de sus 3 hijos que había tenido con su marido, Marcel Weber. Nadie sospechó, pues una terrible epidemia de bronquitis asolaba a Francia. Solo unas pequeñas manchas rojas en sus frágiles cuellos señalaban una muerte trágica, a las que todo el mundo hizo caso omiso. La serenidad que transmitía a Jean, unida a la tristeza que se había sembrado en su vida, hizo que varias vecinas se apiadaran de ella y le ofrecieran cuidar de sus niños, mientras ellas acudían a la dura labor en las fábricas. Inexplicablemente, 2 de esos niños amanecieron muertos una mañana a causa de una extraña infección pulmonar que los médicos no eran capaces de determinar. Después su sobrina Georgette, y así hasta un total de 10 niños. Al final, hasta los que creyeron siempre en su inocencia tuvieron que rendirse ante las evidencias. Sorprendentemente no fue condenada, sino que ingresó en el sanatorio mental de Nueva Caledonia, donde se suicidó en 1909. Tenemos luego a Eileen Wuornos, la meretriz que mató a 7 de sus clientes. Esta mujer desde 1988 asesinó a tiros al menos a 7 de sus clientes mientras ejercía la prostitución, torturando previamente a uno de ellos. Parece que Wuornos nunca tuvo la oportunidad de tener una vida normal. Su hermano y ella fueron abandonados por sus padres, por lo que tuvieron que irse a vivir con sus abuelos al poco tiempo de haber nacido. De niña sufrió abusos sexuales, psíquicos y físicos por parte de su abuelo, mientras que su abuela tenía problemas con el alcohol y hacía caso omiso de las circunstancias que les rodeaban. A los 14 años se quedó embarazada de alguien desconocido y el nacimiento de este niño, lejos de traerle felicidad a su vida, provocó que la echaran de su casa y que su retoño fuese dado en adopción. Tras todos estos trágicos episodios familiares se dirigió a Florida, donde sobrevivió ejerciendo la prostitución. Wuornos tenía problemas con la ley de forma frecuente. Entre diciembre de 1989 y septiembre de 1990 se encontraron los cadáveres de varios hombres asesinados a lo largo de las autopistas de Florida. Los objetos personales de las víctimas fueron empeñados cerca de donde se descubrieron los cadáveres, por lo que la policía pudo rastrearla. Eileen fue identificada y puesta en búsqueda y captura, después de que varios testigos la hubiesen visto
conduciendo uno de los coches de una de las víctimas. En el momento de su detención, en 1991, acumulaba delitos y faltas tales como arresto por posesión ilegal de un arma de fuego, falsificación, asalto y robo con extrema violencia. Wuornos confesó los asesinatos de 7 hombres, aunque alegó que fueron en defensa propia, ya que habían intentado abusar de ella. Sin embargo, el jurado no la creyó y fue declarado y condenado a muerte por 6 de los 7 asesinatos que había cometido. Wuornos fue ejecutada el 9 de octubre de 2002 y sus últimas palabras antes de la ejecución fueron: "Yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el día de la independencia con Jesús el 6 de junio". Digamos que la historia de Aileen Wuornos fue llevada al cine en el año 2003 bajo el título de Monster, en la que Charlize Theron se llevó el Oscar al meterse en el pellejo de esta asesina. Las siguientes son Ivanova y Olga Tamarin, que asesinaron a más de 40 personas en 1912 y las atraían a su casa y las lanzaban por una trampilla al sótano. Poco se sabe de la madre y la hija de Estonia, Ivanova y Olga Tamarin, pero parecían estar al frente de un grupo organizado de ladrones y asesinos en serie con tendencias caníbales. Las mujeres fueron detenidas en 1912 después de que la policía encontrara una serie de cadáveres completamente mutilados en un bosque cercano. Muchos testigos aseguraban que habían visto entrar a varias de las personas desaparecidas en la casa y nunca habían regresado. Tras situar la casa y arrestar a las asesinas, la policía encontró 27 cadáveres en el sótano, así como un gran número de relojes, carteras y otros artículos de valor. Siempre llevaban a cabo el mismo modus operandi. Olga, de 17 años, atraía a las víctimas hasta la casa y en el comedor había una trampilla oculta por la que las víctimas se precipitaban al sótano del que nunca más saldrían. En la casa se encontraron todo tipo de instrumentos para llevar a cabo sus masacres. Las mujeres confesaron estar al frente de una banda que durante muchos meses había robado y asesinado a 40 personas. Además, identificaron a otros 30 campesinos miembros de la banda que también fueron arrestados, mientras que otros 9 consiguieron escapar. Tenemos luego a Belle Ganes, la viuda negra que mató a más de 40 personas por dinero. El caso de Belle Ganes es un caso paradigmático de viuda negra. Asesinó a 2 maridos y a varias decenas de hombres más con los que se le relacionó sentimentalmente, los cuales eran atraídos mediante un anuncio en el periódico. Nació en Noruega en 1859, pero en 1883 emigró a Estados Unidos. Al poco tiempo de estar viviendo allí, se cambió de nombre y se casó con Matt Sorenson, adoptando 3 niños, Ginny, Mircel y Lucy. El matrimonio se estableció en Chicago. 6 años después de haber contraído matrimonio, Sorenson murió en extrañas circunstancias, tras haberse hecho un seguro de vida. Fue el inicio de su carrera criminal. Belle cobró $100 de su seguro de vida y vendió la granja en la que vivía con sus hijos. Con el dinero montó una pensión que casualmente se incendió y de la que cobró el dinero del seguro. Lo mismo sucedió con la pastelería que abrió después, hasta que en 1902 decidió trasladarse a Indiana, donde se casó con Peter Ganes, el cual también fallecería en estas extrañas circunstancias solo un año después de haberse casado con él. Belle volvió a cobrar el dinero del seguro. Su hija adoptiva mayor también desapareció, asegurando que la había mandado a estudiar a Los Ángeles, pero nunca más se supo de ella. A partir de este momento, inició este lucrativo negocio de atraer pretendientes con los que no tenía ninguna intención de casarse, a los que despojaba de los bienes que llevaba consigo antes de asesinarlos. Engatusaba a sus pretendientes adinerados y sin familia a través de cartas en las que a cada candidato le aseguraba que era el hombre de su vida y les instaba a vender sus propiedades e ir a verla con el dinero para establecerse juntos. Después los envenenaba, los descuartizaba y los enterraba en su propiedad. El primer error de Belle fue desvalijar y asesinar a Andrew Helgelien, que tenía un hermano tenaz y dispuesto a encontrar la verdad, Ernst Helgelien. Cuando Belle sentía que las miradas se posaban ante ella, decidió actuar. El 28 de abril de 1908, la casa de Belle se incendió. No pudo establecerse con seguridad si murió en el incendio, aunque se encontró un cadáver de mujer decapitado cerca de los cuerpos de sus hijos. Los vecinos del lugar aseguraron que no se trataba de Belle. Roy Lamphere, amante de Belle y empleado ocasional en la granja, fue declarado culpable del incendio.
En la cárcel confesó que había sido cómplice de Bell, con quien cometió 42 asesinatos, y que ésta había huido con el dinero que había recaudado de todos sus pretendientes, suscitando la incertidumbre colectiva. Nunca se pudo demostrar si Bell Gaines murió en ese incendio. La siguiente sería Beverly Elliott, la enfermera de pediatría que mataba a sus pacientes. Algunos opinan que Beverly Elliott sufre el síndrome de Munchausen, en el que la persona se inventa enfermedades o se autolesiona para ser atendido por alguien. Otros creen que simplemente tiene predisposición para matar, aunque sus motivos aún no están claros. Elliott es responsable del asesinato de 4 niños, el intento de asesinato de otros 3 y de provocar graves lesiones corporales a otros 6 niños mientras estuvo trabajando en el hospital del distrito de Granham y Kesteven en Lincolnshire durante un periodo de unos 60 días en 1991. Ali, nacida en 1968, tuvo una infancia normal. De jovencita se ofreció para cuidar a unos niños en sus ratos libres mientras cursaba sus estudios de enfermería. Cuando terminó, encontró trabajo en el hospital de Granham y Kesteven. En abril de 1991, el personal médico comenzó a sospechar de que el número de paros cardíacos de los niños en la sala era sorprendentemente elevado, por lo que decidieron avisar a las autoridades. Pronto se descubrió que Elliott era la única enfermera de servicio cuando los paros se producían. Les administraba una dosis letal de insulina o potasio, causando a sus víctimas un fallo cardíaco. Elliott fue encontrada culpable por cada uno de los cargos y condenada a 13 cadenas perpetuas. Tenemos luego a Dana Sue Gray, la asesina en serie de ancianas. Gray tuvo una infancia prácticamente normal a pesar de haber sufrido la muerte de su madre a una temprana edad. Gray fue una adolescente atlética y muy popular en la escuela que consiguió convertirse en enfermera, cumpliendo así su sueño. El trabajo conoció al que sería su marido, William Gray, con el que se casó en 1990. Ambos trabajaban y hicieron un buen dinero, pero de repente se esfumó sin saber cómo. Pronto se encontraron en bancarrota, lo que originó grandes problemas conyugales que acabaron en divorcio. En 1994, Gray se queda al cuidado de su hijo de 5 años de edad y sus gustos persistentes por una vida de lujo digamos que le hacen comprar cosas de forma compulsiva. Lo cierto es que asesinó a 3 ancianas y estuvo a punto de matar a otra, a Dorinda Hawkins, que le dio a la policía una descripción detallada de su atacante. Gray robaba las tarjetas de crédito a sus víctimas, las cuales fueron dejando el rastro que le llevarían a su detención. La policía arrestó a Gray en su casa y en un principio negó que ya tuviese las tarjetas, pero más tarde se retractó de su historia, diciendo que solo se había limitado a robar a esas mujeres. Después volvió a cambiar su alegato diciendo que había entrado en estado de demencia, evitando así la sentencia de muerte. Finalmente se declaró culpable de los asesinatos y actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión de mujeres de California en Chowchilla. Tenemos luego a Mary Dolphin LaLaurie, la bruja de Royal Street, que asesinó y torturó a decenas de esclavos. Muchas teorías y suposiciones rodean a la famosa Mary Dolphin, una adinerada matrona y dama de sociedad que sembró el terror en la ciudad de Nueva Orleans durante mucho tiempo. Cuando un siniestro destruyó parte de su residencia en 1834, la población quedó conmocionada al descubrir que la LaLaurie solía torturar a sus esclavos. Muchos testigos recuerdan su crueldad. Un amigo de la familia dijo que en una ocasión había sido testigo de cómo una esclava llamada Leah, de 12 años, huía al tejado de la casa diciendo que su señora pretendía arrancarle la piel. Mientras la niña lloraba aterrorizada, Delphine la esperaba con un látigo, jurándole que el castigo sería mucho peor si no se callaba inmediatamente. Cuando la niña se negó, su dueña tuvo que lanzarle piedras para obligarla a obedecer. Leah perdió el equilibrio y cayó rompiéndose el cuello. Delphine mandó atar el cadáver de la niña en un poste para luego azotarlo repetidas veces. Originaria de Nueva Orleans, LaLaurie contrajo matrimonio en 3 ocasiones a lo largo de su vida. Siempre mantuvo una posición envidiable en las altas esferas de la sociedad, hasta abril de 1834, cuando los pobladores que ayudaban a rescatar heridos después de un incendio en su mansión
encontraron unos cuantos esclavos atados que mostraban signos evidentes de tortura. Furiosos por el hallazgo, la población invadió la propiedad saqueando y destruyendo todo a su paso. Debidamente informada de lo sucedido, la Laurie se refugió en casa de unos parientes y luego cambiaría de nombre para no ser conocida debido a la desaprobación social que desencadenó el descubrimiento de sus secretos. Temiendo que las repercusiones la colocarían en un inminente peligro, huyó a París, donde se cree que murió en un accidente de caza. En la famosa serie americana American Horror Story, en la tercera temporada hay un capítulo dedicado a la historia de Madame LaLaurie, interpretada por Kathy Bates. Bien, y tenemos a María Caterina Schwanenburg, la mujer que envenenó a 100 personas por dinero. Digamos que esta sería la que encabeza esta lista con el mayor número de asesinatos y fue una asesina en serie holandesa que mató al menos a 27 personas, pero se cree que realmente fueron hasta 100. El móvil fue el dinero en forma de pagos de seguro o herencias. Conocida con el sobrenombre de Goi Mi, envenenó a 27 niños enfermos de su población natal. Schwanenburg nació en Leyde, hija de Clemens Schwanenburg y Johanna Dinjan. Ellos serían las primeras víctimas de la asesina por la ingesta de veneno. Después de que se murieran sus dos primeras hermanas a edad muy temprana, se casó con Johannes van der Linden, con el que tendría 5 hijos y 2 hijas. Entre 1880 y 1883, María envenenó a 27 niños con arsénico, pero intentó matar a unos 50 más. Algunos de los supervivientes tuvieron problemas crónicos después de la ingestión de veneno. El principal motivo de los asesinatos fue económico, ya que recibía un seguro médico mientras cuidaba de los niños enfermos. Fue arrestada mientras intentaba envenenar una familia. Durante el juicio, María Schwanenburg fue hallada culpable y condenada a cadena perpetua en un correccional, donde murió en 1915. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC, que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.